nunca vamos a estar al día con las tareas que se hacen. Procrastinar es parte de lo que deberíamos hacer de manera natural y hace parte también del reposo necesario que como líderes tenemos que tomar. Entonces, sí es importante dedicarle tiempo a la familia. Bienvenidos a este nuevo episodio en Conexiones Poderosas, donde contamos las historias que hay detrás de los líderes que inspiran, que transforman, que dejan huellas. Hoy me siento muy afortunada porque vamos a tener la oportunidad de entrevistar a dos líderes empresarios que motivan a su personal, que han contado una historia supremamente valiosa en su organización, haciendo que su gente se sienta feliz en el lugar en el que trabajan. Hoy estoy plácidamente feliz de contar con Alberto Nieto y Héctor Sainz en la empresa Carlos Nieto. Héctor, bienvenido a este espacio, qué maravilloso poder tenerte porque habíamos hablado de que lo íbamos a hacer y ya hoy es una realidad, porque qué bonito que podamos contar esas historias, las historias que hay de Alberto que me ponen también maravillosas y quiero que ahorita que lo vayan a escuchar, o sea, de verdad le preste muchísima atención porque son esos momentos que inspiran, pero también tu historia. He escuchado de ti que eres uno de esos líderes que transforman desde el humanismo, que motivan a su personal, que hacen que ese ambiente de trabajo se sienta en felicidad, porque cuando me comentabas acerca de esa importancia, que me gustaría que en algún momento lo mencionáramos, y es esos retos bonitos que tienen, esas actividades que realizan con el equipo de talento humano para que hoy Carlos Nieto sea una empresa tan sólida. Pero bueno, he hablado mucho, quiero que por favor te presentes, cuénteles un poquito de ti. Bueno, Mariana, mucho gusto para Conexiones Poderosas. Qué gusto poder compartir con ustedes hoy. Se los dio Mariana. Habíamos hablado de organizar esta charla, esta conversación que Sí. espero sea constructiva, espero que por lo menos sea amena. Lo hace, por Y supuesto, porque es que contamos contigo y conversar contigo, con Alberto, que eso pasa el tiempo supremamente rápido, se lo disfruta uno. esperemos que Respiramos. todos ustedes disfruten también de este espacio. Bueno, Mariana, te cuento parte de mi vida. Sí. Es mi historia personal. Héctor Sáenz es un contador público especializado en impuestos, en derecho comercial, con experiencias en múltiples compañías a lo largo de mi trayectoria profesional, que es casi de 35 años. He tenido la fortuna y la bendición de trabajar con empresas de múltiples sectores, con muchas industrias, arquitectos, publicistas, ingenieros, moda, consumo masivo, que han venido enriqueciendo el conocimiento y las prácticas para ser aplicadas en las compañías en las que tenemos esa posibilidad. Actualmente soy el padre de 3 hijos, estoy felizmente casado y soy el gerente general de Carlos Nieto, oportunidad que se dio después de haber tenido otro espacio anterior. Tuve la fortuna de trabajar, yo digo que tuve 2 temporadas y Carlos Nieto está en segunda temporada. La primera temporada fue con Carlos, el líder, el creador de la empresa, que Carlos falleció a muy temprana edad, tuve la fortuna de trabajar con él año y medio, y posteriormente con los hermanos Nieto, con Alberto, cuando recibió después del fallecimiento de Carlos la compañía, con Vicky mucho más años corridos más adelante. Tuve esa inmensa posibilidad de acompañar a Alberto 4 años también después del fallecimiento, alrededor de 5 años, la verdad. Ok, en aquel momento, En que aquel fueron momento. 5 años y medio. Fueron 6 años y medio, perdóname si 4, casi 5, sí, 6 años. 6 años larguitos, porque alcancé a estar en esa primera temporada. Posteriormente, pues tomé la decisión de moverme a entender, a experimentar en otras organizaciones, a cumplir con otros roles que me apasionaban, que me encantaban en la vida. Me fui, nunca perdí la conexión. Siempre tuve el contacto con Alberto y con la compañía,
que siempre fue de mi ADN, fue de mis entrañas, y logré volver después de muchísimos años, en el año 2017, a cumplir un rol muy diferente al que había tenido, con más madurez, con más conocimiento, con más posibilidad de aportar y en un rol que definitivamente me permitía hacer mucho más cosas. Maravilloso. Habíamos hablado un poco de los retos que se han presentado en cada uno de esos espacios. Y antes de mencionar con nuestra primera pregunta, quisiera que también nos pudieras profundizar un poco de cuál es esa versión de ti de hace que más de 20 años, ¿cierto? Porque es poco común que uno escuche a líderes que después de haber salido de una empresa vuelvan y retornen. Entonces, qué bonito cómo ha sido un poco ese proceso también. Bueno, como lo mencionaba, creo que sentía, y por eso fue también la opción que tuvimos cuando empezamos a conversar con Alberto y a su valiosa invitación a participar nuevamente del negocio. Sentía que podía aportar muchas cosas, muchos aspectos que seguramente truncados por el fallecimiento de Carlos, por no tener un gobierno corporativo claramente constituido, por no tener la experiencia suficiente, sentí que tenía mucho más por aportar y tenía mucho más por hacer en la compañía. Entonces, llegar a cumplir ese proceso de transformación total, porque llegué bajo esa dinámica. Mi ingreso o mi retorno a Carlos Nieto tenía un propósito particular y era generar una transformación total de la compañía. Y sabía que era un reto enorme. Recibí un negocio con unos indicadores espectaculares, con un comportamiento en el mercado muy bien, una marca muy sólida. Eso hacía que la responsabilidad y que el reto fuera mucho más grande, pero que necesitaba transformación. Veníamos con una sociedad o con una compañía que funcionaba muy bien, pero de manera muy artesanal. Había que conectarla con la estructura mucho más sólida desde el punto de vista funcional, con metodologías, con procesos, con una estructura que funcionara y que permitiera una rapidez en toma de decisiones. Y ese proceso básicamente porque llegué a cumplir. Y en el rol de gerente, que obviamente da otras posibilidades, eres el responsable directo de la estrategia, eres el responsable de hacer que las personas acompañen de manera tranquila, de manera genuina ese proceso de transformación y de cambio. Porque mira que ocurre, yo creo que es un error que tenemos y que pasa con mucha frecuencia. La gente cuando usualmente ha venido haciendo las cosas de manera adecuada, con resultados que han sido positivos, pues está convencida que no hay nada por cambiar. Sí es. Y creo que es el peor momento que tienen las organizaciones. Cuando estamos arriba, cuando estamos consiguiendo resultados y nos olvidamos de hacer los cambios necesarios, de transformarnos, y este proceso que fue bien complejo y que fue muy difícil, lo iniciamos creo que en el momento justo y gracias a la compañía de los equipos de trabajo que hacen parte también del proceso innecesario y el proceso interesante de saber uno escoger las personas que lo van a acompañar en ese proceso. Yo ahorita quiero que me cuentes un poquito más de eso, pero sabes que voy a profundizar con una frase, cuando la escuché resonó mucho conmigo. Eso lo escuché en una capacitación de Spencer y él dice, el peor enemigo del éxito es el éxito. Y me quedó resonando muchísimo porque como seres humanos nos confiamos de que todo está bien, de que todo está perfecto y nos abrumamos en una sensación de tranquilidad y de confort que a veces cuesta salir un poco de esa zona y creo que es uno de los retos maravillosos que tienen ustedes también como líderes para seguir transformándose desde el ser, porque el líder que no sigue trabajando en sí mismo pues difícilmente va a lograr inspirar a otros líderes para que sigan creciendo en esa posibilidad de generar la visión estratégica que tiene cualquier organización, en este caso Carlos Miento, que queremos que al finalizar o por algún momento de las preguntas les cuentes un poquito
de esa maravilla. Además que estamos en un espacio hermoso que ustedes yo creo que no se alcanzan a imaginar porque creo que perdemos de vista la cercanía que deberíamos tener tan marcas como tan conocidas y en este caso tan especial en el Martín Márcara y en el estado, el sector más bien de moda, ¿no? En Colombia. Y también es el reconocimiento internacional que ustedes tienen. Pero bueno, antes de que entremos en esas preguntas empresariales, quiero hacerte dos preguntas que van un poquito más a esa experiencia que has venido teniendo como profesional. Y esta primera pregunta es, ¿cuál ha sido ese momento más retador o doloroso que has vivido en tu camino profesional y cómo lograste superarlo? Bueno, Mariana, definitivamente creo que muchas de las personas que escuchan esta conversación van a compartir que un momento muy complejo y supremamente retador lo acabamos de vivir con la pandemia. Creo que ese fue un espacio supremamente complejo donde el tema de planeación se perdía, había simplemente susto, había temor, Esa incertidumbre. había Fuerte. incertidumbre total. Ujú. Yo creo que particularmente le agregaría que venía en un proceso de transformación con los equipos, si bien veníamos haciendo un trabajo muy interesante, siempre las transformaciones y los cambios en las compañías generan preocupación, generan miedo. Así Y es. la gente igual, no creo, personalmente considero que la gente no le tiene miedo al cambio, la gente le tiene miedo a cómo va a quedar en ese proceso de transformación o de cambio. Veníamos trabajando fuertemente en ese proceso con, con una comunicación muy clara que fue parte de la estrategia que organizamos para poder adelantar ese proceso de transformación y se nos apareció la pandemia en un proceso tan complejo que definitivamente desnaturalizó y dejó por el piso cualquier plan que se tuviera. Entonces se tenía que tomar decisiones rápidas, se tenían que tomar decisiones acertadas, había susto y había temor, y creo que lo más doloroso hubiera sido transmitir ese susto y ese terror a las personas que te están acompañando, que confían en ti como líder para tomar las decisiones adecuadas. Todas las industrias tuvieron impacto, pero la industria de la moda, pues básicamente Carlos Nieto tuvo un impacto total. ¿Quién quería o quién pensaba en temas de pandemia en moda? Creo que aquí era un tema más de supervivencia y había que acompañar a esos equipos, a esas personas con las que se venía trabajando fuertemente en un proceso de darles tranquilidad, de transmitirles esa tranquilidad que tú no tienes, porque definitivamente hacen Es parte, uno de los retos de los líderes, hacen por favor. parte de los retos. Automotivarse De acuerdo, para... de acuerdo. Y es complejo porque tú tienes que decirle a la gente, ten la calma, que seguramente al interior tuyo no la tienes, pero tienes que saber transmitir ideas, transmitir tranquilidad. Teníamos un proceso de comunicación muy bonito, hicimos algo que creo que marcó la diferencia también, y fue comunicarle a la gente cómo íbamos todo el tiempo. Teníamos una comunicación que teníamos gracias al proceso de transformación, toda la estructura tecnológica la habíamos cambiado, Sí. estábamos conectados en la nube, entonces podíamos conectarnos todo el tiempo con las personas. Tuvimos una presencia permanente. Su líder en este momento, que era mi responsabilidad y que tenía terror y tenía susto por muchas cosas, tenía que transmitirles esa tranquilidad y contarle todo el tiempo a los equipos cómo estábamos, cómo íbamos a transmitir tranquilidad e intentar darles pues esa paz que nos quitó un tema tan complejo. Yo quiero que nos menciones así dos puntos dolorosos o esas decisiones dolorosas que tuviste que tomar en ese momento, porque claro, la incertidumbre lo sabemos, pero ¿cuáles fueron esos dos momentos que te costaron en ese momento de pandemia para poder estructurar y hacer que la empresa siguiera? Mira, creo que parte, y no es solamente del liderazgo que tenemos en este momento en Carlos Miento, sino parte cómo los dueños transmiten
ese sentido de humanidad con las personas. Entonces, comunicarle a los equipos, decirle a las personas que estaban acompañándonos en un proceso de transformación, hasta aquí, vamos a hacer un alto, no tenemos capacidad para poder continuar. Fue muy doloroso, tuvimos que dejar aproximadamente el 30% de las personas en el camino, porque esto generó afectaciones importantes, y pese a cómo veníamos estructurados, fue muy, muy doloroso poder decirle a una persona, oye, no puedo ayudarte más, y dejarlo en ese momento en un estado también que sentía uno que era de abandono, pero era o la organización completa, que había una responsabilidad muy grande, o ese 30% que representó la decisión que finalmente tomamos, pero que por fortuna, siempre con la promesa de decirles, en el camino los vamos a retomar. Démonos una pausa, aprovechemos este espacio para entrar en familia, en ese contacto que necesitamos, porque creo que la familia se nos volvió un punto de cercanía y un punto de apoyo vital. Puedo decirlo con tranquilidad que la gran mayoría de las personas que nos tocó dejar en ese espacio, en esas peras, las pudimos retomar. Eso fue un aspecto muy doloroso, humano, el susto, la pérdida de mi padre, de mi padre falleció en el COVID también, y pues obviamente eso genera también temas complejos, eso genera también el susto, eso genera lo que todos vivimos como seres humanos, la responsabilidad que se tiene como líder y la manera como lo manejas, la manera como tramitas decisiones son fundamentales en los momentos de crisis, y ahí uno tiene que mostrar realmente que está hecho y cómo son los equipos que lo acompañan. Como está súper fuerte, sí, eso que nos comentas. Y yo quiero mencionar porque, claro, ya ha pasado pandemia, han pasado cerca de 4 años más o menos, ¿cierto? Sí. Yo que tuve también, que fui madre en ese momento, fueron circunstancias bastante complejas y puede que ahora, y yo creo que los empresarios que también pasaron por ese proceso en que tuvieron que tomar las decisiones difíciles de desistir de ese personal y pueden comprenderlo aún más porque ahora puede sonar como, qué mal la realidad, qué mal que lo hayan hecho porque pues ahí es un tema también de cómo se sostiene una organización financieramente hablando. Entonces, creo que va de los retos que también vienen los líderes y es cómo seguir siendo humanos, cómo seguir motivando a sus colaboradores, cómo inspirar, cómo lograr que otras personas saquen ese potencial, pero también cuando les toca tomar las decisiones difíciles, tener esa capacidad para saber comunicarlos. Y la verdad que yo siempre admiro a los empresarios de esa posición porque no debe ser nada sencillo. Ahí he hablado de un tema de autorregulación emocional y entenderle en tu caso el fallecimiento de tu papá y saber que así como a ti también le estaba pasando a muchísimas personas, muy complejo y admiración. Gracias, mi bella. Sí, creo que para todos, porque este fue un proceso fuerte y doloroso para muchos. Bueno, dicen que las marcas con alma tienen líderes que inspiran. ¿Qué historia personal tuya ha marcado el ADN de Carlos Lienzo? Bueno, yo creo que hacía parte de lo que mencionaba, esa posibilidad de venir en una segunda temporada a hacer cosas necesarias para la compañía. Cuando me fui de Carlos Nieto la primera vez, sabía que habían cosas por hacer. Cuando regresé encontré una compañía totalmente distinta, con una solidez económica importante, pero con mucha tarea al interior y con esa necesidad de decir, oiga, aquí tiene que haber cambios, muchos temas desde la conexión humana. Muchas compañías dicen el recurso humano para nosotros es lo más importante, pero se vuelven frases que definitivamente no son la realidad. Somos muy vanas, somos muy de expresar. Muy de cajón, Gracias, que así es. la gente no las hace sentir. Entonces logré, como propósito, establecimos con los accionistas una estrategia y dijimos, vamos a humanizar totalmente la compañía, vamos a darle el trasfondo
ustedes como familia, el nieto quieren transmitir, pero vamos a hacerlo sentir en nuestra organización. Empezamos a trabajar un área de gestión humana que fue parte de la estrategia que se organizó y empezamos a hacer cambios y transformaciones al interior de la organización. Cuando tú logras trabajar con la gente, cualquier propósito se puede alcanzar. Cualquier propósito puede ser parte de lo que hagamos, de lo que queramos conseguir. Y se vuelven objetivos que definitivamente son más alcanzables cuando tú tienes conectada a la gente con ese propósito de organización. Y es que se siente, es una empresa, gracias por la invitación, por cierto, que tuve la oportunidad de conocer al interior, esa sede administrativa y esos espacios en una de las sedes de ustedes, y es que se siente la calidad humana, esa tranquilidad, porque hay espacios y hay organizaciones donde uno llega y siente esa energía tensa. Contrario, se siente la gente como muy a gusto, sonríen, disfruta. Probablemente sigan existiendo retos organizacionales de la parte humana, como todos, porque siempre como seres humanos estamos transformándonos, siempre tenemos dificultades y retos que aunque no queramos, consciente o inconscientemente los llevamos a las organizaciones. Yo creo que ese parte de esos retos fundamentales que tienen todas las organizaciones cuando hablamos de el liderazgo humanista. Muchísimas gracias por contarnos también un poco de esto porque hace parte de, creo que el alma principal que hoy se logra percibir en Carlos Nieto. Mariana, yo quisiera agregar algo. A veces, y con frecuencia, los líderes nos enfrentamos a tomar decisiones difíciles, a tener conversaciones complejas. No siempre puede uno lograr la satisfacción absoluta y total de todos los equipos. De hecho, creo como líder a mí me preocupa mucho cuando hay una unanimidad total, porque siento que ahí no es la transparencia que se requiere. Siempre va a haber posibilidad de seguir creciendo, de seguir mejorando. No todas las acciones que tú emprendes están totalmente aprobadas por todos los equipos, ni van a entender, pero a veces son decisiones complejas y difíciles que toca tomar. Muchas veces ayudamos más a las personas cuando les damos la posibilidad de explorar en otras organizaciones, cuando no están en el lugar que les corresponde, en el lugar que los hace felices, en el lugar que los conecta. Entonces, a veces se genera más perjuicio a esas personas que tomar una decisión difícil y decirle hasta aquí vamos porque pues tu lugar hasta aquí funcionó. Entonces, creo que parte también del reto enorme que tenemos los líderes es poder transmitir esa información de manera adecuada sin que cause el dolor que se genera, sabiendo expresar lo que se tiene que expresar y en el momento justo. Maya Angelou, una escritora americana, dice que la gente olvida lo que dijiste. La gente olvida lo que haces, pero la gente nunca olvida cómo la haces sentir. Y creo que es fundamental también saber transmitir noticias, tener esa posibilidad y esa energía de transmitir cosas buenas y cosas que a veces cuestan. Pero algún momento de tu vida pensaste en dejarlo todo, esa sensación que a veces uno siente, ya no aguanto más. ¿Cuál fue ese pensamiento o esa persona que evitó que sucediera? Cuéntanos un poco. Mariana, esa pregunta es bien, bien profunda y toca fibras muy íntimas, pero chévere poderlo compartir. Creo que todos en la vida hemos tenido un momento en el que queremos dar un salto al vacío por muchas circunstancias. Yo siento que algunas personas tenemos la capacidad de hacer cambios, de tomar decisiones importantes en la vida sin que previamente se haya generado un fracaso o un hecho calamitoso, porque usualmente los líderes nos sentamos y pensamos en ese momento cuando ocurren o tragedias familiares o corporativas. Yo tuve la fortuna de pensarlo muy bien y tomar una decisión importante por mi familia, que sentía que el equilibrio
que se generaba entre trabajo y familia no era el adecuado. Y no había como ese aspecto sano. Si bien hay que luchar, los líderes tenemos muchas batallas y todo el tiempo, pero tener ese equilibrio era fundamental. Creo que no me hubiera perdonado Si no lo hubieses si hecho. no lo hubiera hecho en ese momento, que además fue un momento muy complejo. Yo estaba cercano a los 50 años, tenía una posibilidad enorme, tenía un muy buen cargo en una organización que quería y que me querían, y sentí que tenía que hacer ajustes, tomar la decisión en ese momento por tener a mi hijo muy pequeño y no querer repetir una historia, no querer negarle a lo que me pasó con mis hijos mayores por estar preparándome, por estarme echando la vida. Y creo que de verdad no me lo hubiera perdonado. Fue muy difícil y fue un salto al vacío, porque por la edad, teniendo todo, porque tenías todas las posibilidades del mundo, y renunciar a eso, pues cuesta. A veces las personas saltamos para arriba, digo yo, porque definitivamente tomar decisiones en el momento adecuado y por las personas adecuadas. Porque también es hacer renuncias, es dejar mucho por todo. Es dejar espacios que tú consideras que son muy valiosos, pero que no, a la larga, se vuelven vanos, se vuelven parte de la vida cotidiana y no tienen el valor que tiene la familia que debería tener la familia para Pero tu nosotros. familia es tu prioridad. Fue O en ese momento sí. el nacimiento de mi hijo menor, que como te digo, tuve la posibilidad de dedicarle tiempo, de acompañarlo en ese proceso de crecimiento. Creo que muchos de los líderes, y saben de lo que estoy hablando, no tenemos esa posibilidad. Así es. Renunciamos muchas veces por esa dinámica propia de los negocios, por esa exigencia natural y que es crecer y avanzar. Renuncias a cosas, a espacios que la vida no te va a devolver. Son espacios únicos que tienes que vivirlos o vivirlos. Y por fortuna tuve la decisión adecuada y creo que logré vivir con mi hijo espacios bien interesantes, enseñarle, aportarlo, acompañarlo en ese proceso de crecimiento, y eso hoy en día me hace sentir muy feliz. O sea que ese pensamiento fue, no me puedo volver a perder la oportunidad de compartir con, con mi hijo. ¿Sí es algo por allí? ¿O cuál fue Sí, ese sí, pensamiento? Mariana, fue básicamente entender que la vida te mete en una dinámica más como está el mundo, como funciona hoy, como estamos hiperconectados, y te mete en una dinámica de que todo tiene que pasar muy rápido, que tienes que estar en constante Crecimiento, crecimiento, mejora, en el mejora. correr porque tengo que hacerlo ya pronto. Nunca, nunca vamos a estar al día con las tareas que se hacen. Procrastinar es parte de lo que deberíamos hacer de manera natural y hace parte también del reposo necesario que como líderes tenemos que tomar. Entonces, sí es importante dedicarle tiempo a la familia, a los seres queridos, tener ese espacio que finalmente es un espacio para uno mismo, porque no sé si escuchas permanentemente en líderes grandes, en personas que han tenido eh, unas responsabilidades enormes en este país, quejarse del espacio que la vida ya no les va a devolver. Cierto. Y ya que consumo muchos videos de millonarios, recuerdo en algún momento que le preguntaron a un billonario que cuál era el activo más valioso que tenía y él dijo, mi hogar. Que mis hijos vuelvan a casa con mis nietos y digan y prefieran estar hoy aquí con nosotros, con mi escopo, conmigo. Y para mí ese momento fue extremadamente valioso porque ayer también me lo mencionabas en algún momento, si no me perdiera la oportunidad también de compartir con mi hijo, porque como madre soltera, los retos como tú organizas tu trabajo, tu vida personal, tu vida social, tu hija, yo por lo menos vivo en ese momento en una ciudad en que no tengo familia, manejarlo es extremadamente complejo y me entenderán los papás solteros también, porque si es difícil ya o sea, en pareja,
pues haciéndolo solo genera otros retos adicionales y no solamente en recursos, sino también mentales y emocionales, porque terminamos sintiéndonos más los papás que probablemente Sí, de acuerdo. lo haya sentido y es como nos perdemos de cosas y momentos especiales de nuestros hijos. Yo voy a aprovechar a profundizar y yo creo que aquí me estás leyendo un poquito el pensamiento porque viviste un momento muy difícil con Juan, ¿cierto? Es tu hijo menor. Sí. Eh, ¿Cómo fue para ti resignificar un momento en el que uno dice, y si puedes contar un poco de esa historia, eh, es la vida prácticamente del niño, cómo manejar eso? Debe ser extremadamente... Sí, son pruebas enormes que te pone la vida. Tuvimos como una complicación fuerte con estoy con Juan Miguel, un tema de salud que definitivamente nos movió el piso a todos en nuestro hogar, en nuestra casa, los tíos, los primos. Fue un tema dramático y nos puso en una condición de vulnerabilidad total y absoluta. Y aquí también es parte de lo que uno, de las enseñanzas de la vida, ¿no? Yo creo que por lo que mencionaba, no me hubiera perdonado no haber vivido esos espacios que viví con él previo a lo que lo pasó en su vida. Gracias a Dios está bien, gracias a Dios se ha podido recuperar. Ha sido un proceso doloroso, ha sido un proceso fuerte en su adolescencia. Unas cirugías, lleva 4 cirugías, una cirugía de 18 horas en las cuales pues está el alma. Gracias por contactarnos en este momento. Tocar. Tienes que transmitirle a la gente eh, la, la posibilidad de pararte, de decir aquí estoy, esto somos más fuertes que esto que pasó, tenemos en la compañía de los tres seres queridos y de Dios para sobreponernos, expresarle esto a los equipos de trabajo, mantener eh, esa posición frente a lo que ocurre con la dinámica propia de los negocios, que son retos permanentes, pero realmente sí es un toque fuerte, humano, que algún propósito tendría esa enseñanza para la vida nuestra. Entonces, sí fue muy fuerte, pero puedo decirlo con total tranquilidad y con total orgullo que prueba superada, sentí el acompañamiento de todos los que tienen mis pensamientos en este momento, que fue fundamental el acompañamiento de mis líderes, de mi compañía, que fue importantísima, y pues la vulnerabilidad propia de los seres humanos, ¿no? Fue un momento muy complejo, muy difícil, pero que gracias a Dios está superándose. Muchísimas gracias por abrir tu corazón. Bueno, ya estamos ya casi a finalizar, porque se me ha pasado este tiempo rápido, pero no quiero perder de vista este momento en el que te sentí, que te tembló la voz. Y aquí quiero hacer algo valioso, y es que muchas veces, y especialmente a los hombres, el ego suele ganarse un poco más porque ven ese espacio como vulnerabilidad, como debilidad, o que no se debe permitir. ¿Verdad? Con todo el corazón, muchísimas gracias, porque es también la forma de decirle a otros hombres que está bien sentirse mal, para esos líderes y empresarios en el que pueden sentir que esa ansiedad, que esa preocupación también es normal, se vive, ¿sí? Porque eso es lo que no se cuenta. Porque yo creo que siempre cuando estamos manejando personas queremos mostrar nuestra mejor cara, porque hay que inspirarlos, por supuesto. Así que de verdad, muchísimas gracias por compartirlo, porque espero que también llegue ese mensaje a esos hombres que a veces no se permiten expresar y abrir ese corazoncito en esos momentos difíciles en que todos en algún momento llegamos a pasar. De acuerdo. Bueno, eh, es que hay tantas preguntas y tantas cómo hacemos con el tiempo. Pero, ¿qué creencia o hábito personal ha sido ancla para crecer como líder y mantenerte muy firme en medio de las presiones empresariales y en esos momentos críticos que has vivido aquí en Carlos Nieto?
porque no hemos comentado un poco o solamente lo mencionamos como muy superficial el momento en que fallece Carlos Nieto, que siento que fue un momento crucial y ahorita que lo vamos a ver con Alberto, que me parece una historia de admiración total, pero han habido momentos críticos. ¿Cómo has logrado em, manejarlo? ¿Cuál ha sido ese hábito, esas creencias que te han ayudado a fortalecerte como líder? Bueno, sí, momentos muy complejos. Creo que hitos grandísimos que han ocurrido en la compañía, el fallecimiento de Carlos, la pandemia, que pues por algo quiso Dios que estuviera en estos momentos justos en la compañía. Creo que parte importantísima es la conexión con la gente. Siento que es parte de lo que tenemos que hacer y de lo que promulgamos, de lo que decimos se respira en nuestra compañía. Uno puede tener muchas metodologías, uno puede tener muchos procesos, uno puede tener los procesos se copian, las metodologías también, la gente no. Entonces, tener esa conexión emocional con las personas, además de fortalecerte en momentos complejos como los que mencionaba anteriormente, pues es espectacular porque tú logras, creo que el papel y el reto más importante que tenemos como líderes, aparte de la inteligencia artificial, de lo rápido que avanza el mundo, es tener conexión con nuestra gente. Y para tener una conexión adecuada con nuestra gente, tenemos que tener una adecuada comunicación. El fin y el propósito final de una adecuada comunicación es encontrar esa conexión con las personas. Poder como líder llevar a las personas con el ánimo, con las ganas, con la fuerza, con la energía que tú quieres tener, creo que es lo más importante que uno logra como líder. Y siento que, por fortuna, eso he logrado transmitir con los equipos, aparte de la disciplina, aparte de estar en permanente evolución y crecimiento. La mentoría también ha sido parte, cuando tú enseñas, estás aprendiendo, Así es. que es parte también de la dinámica eh, adecuada. Nunca se puede perder ese valioso hábito. Mariano Sigman en su libro El Poder de la Palabra es una referencia muy importante y dice que uno nunca pierde la capacidad de aprender, ni con los años, porque usualmente te dicen, tú cuando joven tienes la posibilidad de aprender de mejor manera, está probado científicamente que la capacidad de aprender es la misma. ¿Qué pierdes? Motivación. La motivación es lo único que tú tienes que mantener y que hay que recuperar, pero creo que hemos logrado de alguna manera con los equipos hacer esa conexión, transmitirle a la gente lo que queremos y generar esa conexión necesaria. Por eso me encanta el nombre que tienes en ti, ¿no? Conexiones Conexiones poderosas. poderosas es Exacto. perfectamente adecuada y siento que es parte de lo que ha sido la identidad como líder. También tengo un aspecto personal que es mi sello personal que intento que ocurra o que funcione en las compañías y ese es ser un buen ser humano. Ah, Es vital. valiosísimo. Segundo, capacitar equipos. Tercero, acompañamiento. Cuarto, ser coherente. Y quinto, dar resultados. Si tú logras con esos propósitos que han sido mi sello personal y han sido parte de lo que he querido transmitir en Carlos Nieto, los resultados están más cerca de lo que tú crees. Voy a hacer una referencia también a Mariano Sigman nuevamente, en El Poder de la Palabra, que les recomiendo, es una muy buena lectura. Uno no se vuelve buen médico leyendo un libro de medicina, ni buen ingeniero leyendo un libro de ingeniería. Y tú no te vuelves buena persona leyendo un manual de cómo ser buena persona. Entonces tienen que ser hábitos, tienen que ser prácticos, tienen que ser naturales, tienen que nacer también contigo. También es cierto que no conozco tampoco ninguna faceta del conocimiento que no demande esfuerzo, que no demande disciplina, siempre tiene que estar. Entonces son varios factores, pero los que te mencioné hacen parte del sello personal
y de lo que quiero transmitir siempre en las compañías en las que he tenido oportunidad de estar. Bueno, ahí dejas una cantidad de información supremamente valiosa que estoy segura por allí de que os van a volver virales porque creo que hay que tenerlas muy presentes. Y una cosa diferente o una cosa que quiero dejar clara, a veces no significa que porque seamos buenas personas somos buenos líderes. Pero si siendo buenos líderes somos muy buenas personas, muy buenos con nuestro equipo y logramos tener las habilidades que mencionan, eso sí hace la diferencia. Total, de acuerdo. Ya por ahí finalizando, quiero preguntarte eso porque no quiero que se me escape y es, ¿qué le dirías tú a ese joven Héctor al oído frente a lo que sí o sí sería importantísimo que no lo volviera a repetir o que sí o sí debería seguir haciendo? Bueno, Mariana, eso es sacarnos del ámbito corporativo y meternos en fibras totalmente naturales, pero vale. Creo que sí, creo que es importante también hacer esa autorreflexión, porque siempre vamos a tener cosas que mejorar, siempre vamos a tener oportunidades. Yo creo que, como lo mencioné en conexión con lo que les contaba, creo que él habría tomado decisiones para equilibrar la vida y el trabajo en más rápido, en más corto tiempo, porque siento que esperar todo el tiempo que pasó, si bien se aporta conocimiento, fue muy importante tener esa visión de otras organizaciones. Creo que dedicarles espacio a la familia y poder tener ese equilibrio entre lo que tú tienes en tu trabajo y lo que tienes en casa es absolutamente necesario. Entonces yo le diría a ese Héctor, de afana que toma esa decisión con tiempo, porque hay temas, y como lo menciono acá, la vida no te da oportunidad de devolverlas. Entonces hay que vivirlas en el tiempo que toca. Héctor, muchísimas gracias por este espacio. Hoy nos dejas inspiración, nos dejas motivación, nos dejas tips para seguir trabajando en nuestro liderazgo, nos generas conexión porque hoy, gracias por abrirnos también tu corazón. Seguimos viendo a una empresa, a Carlos Nieto, cada vez más fortalecida, con un reconocimiento mucho más amplio en la industria. Gracias por mostrarnos hoy un poco de ti, porque no puede existir equipos fortalecidos, no pueden existir empresas sólidas que no tengan a un líder que las lleve hasta allá con esa visión. Así que gracias por acompañarnos en este maravilloso espacio. No, Mariana, a ti, a Conexiones Poderosas, somos y seguiremos siendo el referente número uno de la moda masculina en Colombia. Gracias. Chao, chao. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Conexiones Poderosas. Por favor, comenta cuál fue esa frase más valiosa que comentó o mencionó Héctor y comparte esta historia porque seguramente harán otras personas que como tú estén interesadas en escuchar, en seguir inspirándose. Bye bye. Chao.